Hola a todos, me llamo Francisco y eso es The Polyglot Classicist, el canal donde cada semana voy a tratar de una obra literaria importante en el idioma en que su autor mismo la escribió. Y hoy quiero contaros de Miguel de Cervantes Saavedra y su obra maestra literaria, que es el Don Quijote de la Mancha, una de las obras más importantes de la literatura universal. Y esta novela no solo transformó la narrativa moderna, sino que también es como un testimonio brillante del poder del idioma español mismo. Cervantes tuvo una vida muy difícil. Fue soldado y participó en la famosa batalla de Lepanto, donde también perdió el uso de su mano izquierda. Y después fue capturado por unos piratas y estuvo 5 años preso en Argel. Más tarde trabajó como recaudador de impuestos y acabó varias veces en la cárcel. Todas esas experiencias que voy a describir como negativas, como la guerra, el cautiverio, esas injusticias y también la pobreza, moldearon su visión del mundo. Una visión a la vez crítica y profundamente humana. En 1605 publicó la primera parte de su obra maestra, por la cual todavía lo recordamos, y 10 años después publicó la segunda parte, el final, y un año después de esa fecha, en 1616, murió el mismo año que Shakespeare, aunque un poquito antes. La historia comienza con un hidalgo, es decir, un noble muy pobre que vive en La Mancha. Él lee tantos libros sobre la caballería y termina perdiendo el juicio. Cree que todos los libros que ha leído son verdad y decide convertirse él mismo en caballero andante. Se pone una armadura muy vieja, toma el nombre de Don Quijote, bautiza a su viejo caballo como Rocinante y elige una campesina, Dulcinea del Toboso, como su dama ideal. Junto a su escudero, Sancho Panza, un campesino realista, muy gracioso, lleno de un sentido común, Don Quijote sale al mundo para luchar contra las injusticias en general y también para defender a los débiles y restaurar la caballería en un mundo que ya no la necesita. Pero claro, como ya he dicho, el mundo ya no está hecho para caballeros andantes. Don Quijote de facto confunde molinos con gigantes, rebaños de ovejas con ejércitos y mesones con castillos y también prostitutas con damas nobles. Y así entre equivocaciones, burlas, golpes y también momentos de ternura, la novela nos hace reír, nos hace pensar y también a veces nos hace llorar. Uno de los ejes temáticos más complejos y fascinantes del Don Quijote de la Mancha es la tensión muy constante entre la locura y la realidad, entre el idealismo quijotesco y el pragmatismo de un mundo que ya no cree en los ideales. Desde el inicio, Cervantes presenta a su protagonista como un hombre que ha perdido el juicio por leer demasiados libros sobre la caballería, como dice aquí. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Pero, ¿realmente Don Quijote está loco? ¿O su supuesta locura es más que un acto de resistencia contra la mediocridad del mundo que lo rodea? Don Quijote no ve el mundo tal como es, sino como debería ser. No acepta la pasividad, la vulgaridad, la injusticia. Se niega a resignarse. En vez de ver una venta miserable, ve un castillo encantado. Donde otros ven molinos, él ve gigantes. ¿Cómo lo expresa aquí? Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos
son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra en el molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí. Este pasaje es muy icónico porque representa el primer gran choque entre el ideal caballeresco y la cruda realidad de las cosas. Sin embargo, hay que notar algo muy interesante e importante. Aunque Don Quijote es vencido por los molinos, él nunca renuncia a su visión. Su derrota no es como una rendición, es un acto de fidelidad a sus principios. Esta persistencia lo convierte en una figura profundamente trágica y admirable a la vez, porque su locura no es del todo absurda. Es la locura de quien cree en una justicia, en la nobleza, en un mundo mejor. Sancho Panza, en un principio, es su contraste, porque él es muy terrenal, muy escéptico, muy amante también del vino y del dormir, pero con el tiempo, incluso Sancho empieza a contagiarse de esa visión del mundo, una visión más alta de la realidad misma. Uno de los momentos más poéticos en que Don Quijote revela su visión del mundo ideal es cuando habla de la Edad de Oro, la Edad Áurea. Un tema muy apreciado también por otros autores como Hesíodo, el griego, y también por el autor latín más conocido de todos, estoy hablando de Virgilio. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban esas dos palabras de tuyo y mío. Aquí se expresa con claridad la nostalgia por un mundo donde la voluntad era natural, donde no existía la codicia ni la ambición. Es un discurso lo de Don Quijote que revela que la locura de Don Quijote mismo no es ignorancia, sino una forma de sabiduría utópica, una crítica a la degradación moral del presente en que vive. Pero el drama del Quijote está en que su visión muy noble no es compatible con el mundo en que vive. A lo largo de la novela, Don Quijote sufre burlas, golpes, traiciones, engaños, y por eso el mundo real lo castiga por su locura, lo ridiculiza por querer vivir según ideales, y al final la presión del mundo lo vence. En el último capítulo, Don Quijote, que ya está enfermo, recupera la razón, reniega de sus hazañas caballerescas, y vuelve a ser Alonso Quijano. Y fui loco, y ya soy cuerdo, fui Don Quijote de la Mancha, y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento, y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía. Esta confesión marca uno de los momentos más conmovedores de toda la literatura universal, porque aunque recupere su juicio, pierde su alma. Renunciar a su locura por Don Quijote es como renunciar a lo que lo hacía único, lo que lo hacía noble, lo que lo hacía también incluso heroico. La pregunta, pero que deja a Cervantes en el aire, es muy inquietante. ¿Quién está verdaderamente loco? ¿El que sueña con un mundo mejor o el que acepta sin resistencia alguna un mundo injusto? Quizá la mayor enseñanza del Don Quijote es que a veces necesitamos un poco de locura para recordar lo que significa ser humanos, como dijo el propio caballero. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Y esa libertad incluye también la libertad de imaginar, de luchar, de soñar, incluso contra la evidencia de lo real. El Don Quijote de la Mancha no es solo la primera gran novela moderna, sino también una crítica agudísima a la cultura, la política y la sociedad del siglo de oro.
Cervantes, con su ironía sutil y su humor inteligente, cuestiona no solo los libros de caballerías, sino también las estructuras mentales, los valores y las convenciones de su época. En vez de héroes invencibles y mundos ideales, nos presenta el autor personajes imperfectos, contradictorios y profundamente humanos. Y también nos presenta un mundo absurdo, donde el bien no siempre triunfa y la verdad es como incierta. Don Quijote cree vivir en un universo noble, pero ese universo ha desaparecido hace mucho tiempo. Su lucha entonces es inútil y por eso profundamente trágica. Cervantes convierte esta tragedia en comedia y esa fusión es una de las marcas de la modernidad. La novela se vuelve así una reflexión sobre el poder y el fracaso de la imaginación, sobre la tensión entre realidad y ficción, y también sobre la España misma de Cervantes, una España que aún se cree imperial, pero que ya empieza a desmoronarse cultural y económicamente. En el fondo, El Quijote es una sátira del mundo contemporáneo. Su autor denuncia la pérdida de ideales, la ignorancia disfrazada de erudición, el poder del dogma, el autoritarismo y también el vacío de las modas literarias. Lo hace riendo y, a mi juicio, con una puntualidad filosófica que lo emparenta con filósofos como Montaigne o Erasmo. Y lo hace además con una estructura completamente nueva, una novela que habla de novelas, que se burla de sí misma, que introduce narradores que se contradicen y también manuscritos supuestamente encontrados y personajes que saben que están siendo leídos. Cervantes entonces crea así una obra radicalmente moderna, una historia sobre cómo contamos historias. La lengua del Quijote es una de las grandes razones de su inmortalidad. Cervantes eleva el español a una expresión literaria total, capaz de unir lo culto a lo popular, lo solemne a lo cotidiano, lo trágico a lo cómico. A través del contraste entre los estilos de el personaje principal, de Don Quijote, y su escudero Sancho Panza, retrata la complejidad de su sociedad en la que vive y también muestra la versatilidad del idioma español. Así, el español se convierte no solo en medio de narración de la historia, sino el protagonista de la obra misma, un idioma vivo, rico y universal. Y con esto terminamos nuestro breve viaje por el Quijote, una obra que sigue siendo leída por muchísima gente porque nos habla de lo que somos como seres humanos y de lo que soñamos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar el like, seguir la página y compartirla con quien ama la literatura. Si quieres también que hablemos de otras obras literarias en otros idiomas, escríbemelo en los comentarios. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo viaje. Chao.